Buenos días, buenos días. Cuidado con el micrófono abierto. Alegría. Cuidado con los micrófonos abiertos. No, eso estaba, pero sublime. Cuidado. No, en la asamblea, esa persona que maneja el control. Oiga, DJ Alex, feliz cumpleaños. Ayer nos felicitamos a DJ Alex. Oye, pero que nadie Sí, me hombre. dijo. Esa es culpa tuya. Ah, sí, ¿verdad? Culpa tuya total. DJ, Feliz aunque cumpleaños. tarde, feliz cumpleaños. ¿Ah? Feliz Gracias, cumpleaños. Yo gracias, digo que le pues. eches una cantadita. Gracias. No exageres, no exageres, no exageres. Ya voy a apagar los micrófonos. Pero en la asamblea tienen que cuidar y tienen, por favor, que llamar la atención No, a que yo creo dejan que los deben micrófonos. no cuidar para que nos enteremos más de estas cosas. Es más, deben estar los micrófonos siempre abiertos. Siempre abiertos, transparencia. Sí, porque eso salió del alma, ¿verdad? Uy, pero qué belleza es pensar en voz alta, ¿no? No importa cuánto lo traten de arreglar, eso estuvo. No, es que después trató de arreglarlo y yo creo que fue peor. Como bien dice Guido, no hay nada peor después de meter la pata que tratar de sacarla, Es ¿no, que Guido? Dice, Eso es así. dice Guillermo Muy buenos Antonio días, Adames. Flor, buenos días, Tenone, y un cumpleaños, aunque atrasado, al DJ Alex. No, dice Guillermo Antonio Adames, nuestro mentor, que el que se excusa, se acusa. Así que yo lo repito. Esa frase es lapidaria, don Guido. Eso es así. Y eso que en el cuartito de atrás de la Comisión de Presupuesto no hay micrófonos ocultos ni micrófonos abiertos, porque si se descubriera lo que ahí se dice, créanme que el escándalo sería mayúsculo. Total y absolutamente. Ese cuartito es el cuartito del matraqueo. El del matraqueo, Ahora, secondary Guido, inspection. Pero acláreme algo, Guido. La ley obliga a los jefes de estas instituciones, al procurador, a los magistrados de la Corte, tener que pasar por la Asamblea ellos mismos, siendo el presupuesto un tema técnico. Sí, la ley los obliga. En el caso suyo, cuando fue fiscal de cuentas, también lo obligaba. Así es. No es que la ley obligue. De hecho, te puedo decir que quien iba en la época en que yo estaba como adjunto al defensor del pueblo a sustentar el presupuesto a la Asamblea era yo, delegado por el defensor titular. Ah, okay. La ley no obliga, pero los diputados siempre prefieren que sea el titular de la institución el que vaya a sustentar el presupuesto, porque desafortunadamente el ejercicio de sustentación del presupuesto se ha convertido en una arista más del ejercicio clientelar que tienen los diputados. Y entonces ahí aprovechan para despedirle favores al titular de la institución, ya sea entregarle sobres con nombres de recomendados, currículum, hojas de vida de recomendados, o para presentar reclamos, o para, como se quedó evidenciado ayer, para tener una lista de supuestas inversiones que requiere el diputado en su circuito. Entonces para eso no es la sustentación del presupuesto en la Asamblea, pero eso es en lo que se ha degenerado por nuestra política clientelista. No, y además a mí sí me ha tocado ver, si no es legal o si no es obligatorio que tengan que ir los jefes de las entidades, a mí sí me tocó ver en el gobierno de Martinelli, si mal no recuerdo, cómo echaban para atrás a los segundos que mandaban porque no iba el principal y ellos querían hablar directamente con el principal y lo movían, o sea, reestructuraban la agenda para que estuviera pero el principal. Pero si la ley no te obliga, o sea, pueden ponerse de cabeza los diputados. Es un tema legal. Yo creo que aunque la ley lo diga, ellos se pueden poner de cabeza. Como funciona Sí, este lo país. que pasa, No, es que si la ley lo que ocurre es que explícita, como la comisión de presupuesto está conformada por diputados, si ellos deciden no acudir Así porque es. fue el segundo, pues no hay quórum y no hay sustentación. Es decir, es un poco de eso, independientemente de lo que diga la ley no obliga al titular a ir, tiene que ir la representación de la institución, pero los diputados simplemente no se ponen de acuerdo o reagendan, como dice Flor. A mí me sucedió, siendo fiscal de cuentas, que estaba en una misión oficial y me fijaron la fecha para el día en que estaba fuera del país. Estaba en Medellín, en un congreso de Derecho Procesal, y entonces, cuando se avisó que yo no podía estar, que iba a ir el secretario general, los diputados simplemente reagendaron la cuestión porque querían que fuera el titular a presentar. Claro, a ese es el que le pueden pedir los favores directamente. Pero eso está distorsionando, eso distorsiona el sistema. Sobre todo ver a un magistrado de la Corte, un magistrado presidente de la Corte, peor todavía. tener que sentarse a sustentar un presupuesto entre funcionarios, entre diputados, entre personajes electos por votación,
que él tendría que juzgar en un momento. Eso crea un conflicto de interés. Es evidente. un círculo de no acabar. Al final Sí. estás pidiéndole plata al que tienes que investigar y que te tiene que No, investigar pero a es ti. que ese es el punto. La pedida de plata es un asunto técnico. Es un técnico, que si le subes 90 millones, si le bajas 90 millones, si te traen de aquí, de allá. Pero el condicionar, por ejemplo, una reducción presupuestaria a un favor a un magistrado de la Corte o al procurador de la Nación, que vi ayer también en la Asamblea de Diputados. Eso me parece a mí que sí provoca una distorsión en el sistema democrático tal como lo conocemos. Por eso preguntaba acerca de si la ley lo obligaba, porque también hay una característica propia de nuestras legislaciones en donde muchas veces pues esas características retrógradas pueden estar presentes y obligaría al funcionario a estar allí. Pero no estamos hablando de lo mismo de un director de una entidad o de un ministro de Estado inclusive a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia o al procurador de la Nación, como ayer lo vimos en la comisión, ¿no? En el caso del director de Seguro Social, bueno, sí tiene que presentarse allá, definitivamente, ¿no? Él debe seguir yendo. Yo creo que debe ir una vez al día. Y dejen el micrófono abierto, por favor. Por favor. Oye, cambiemos. Atenógenes y Flor, ahora que plantean el tema de la sustentación del presupuesto de nuestras entidades de justicia, del órgano judicial y el Ministerio Público, fíjate que lo que yo planteaba la semana pasada lo reitera el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia en su sustentación de presupuesto. La justicia sigue siendo la cenicienta del presupuesto del Estado. Entonces, las expectativas de tener una justicia de primer mundo con un presupuesto de quinto mundo simplemente no es posible. Ojalá se pueda, cuando llegue eso al pleno de la Asamblea, tratar de reformularlo, porque con ese escuálido presupuesto, mientras que se le da un presupuesto millonario y se le aumenta al Ministerio de Seguridad, mientras se le da un presupuesto millonario y se le aumenta en plena pandemia a la Asamblea, al órgano judicial y al Ministerio Público se le escatiman los recursos. Y son necesarios porque están desarrollando un proceso penal nuevo, que es el sistema penal acusatorio, que tiene muchas cosas pendientes y que poco a poco se van acumulando los pendientes y puede llegar en determinado momento a colapsar si no se le otorgan los recursos necesarios para que funcione como debe ser y como está establecido en el Código Procesal Penal. Yo creo que sí, y demuestra específicamente también la situación de prioridades que existe en nuestro entorno. O sea, ¿qué es más importante que la educación, que la salud o la justicia? Y yo creo que esos tres pilares... La seguridad. Sí, no, por eso te digo, o sea, ¿qué es más importante que la justicia? ¿La seguridad es más importante que la justicia? Para o sea, el gobierno. Sí. ¿Qué es más importante para, por ejemplo, esos 10 millones en alquiler de autos, en otros gastos superfluos que hay allí, pudiesen invertirse en la compra de computadoras para los estudiantes en las escuelas e incrementar de repente el presupuesto? Son decisiones que al final tienen que tomar los líderes de gobierno que representan al Estado. Y yo creo que lo que usted plantea, Guido, da en el clavo. O sea, ¿qué tipo de análisis se hace para el presupuesto? Yo sospecho que se trata de un análisis más que nada técnico. En las manos del Ministerio de Economía y Finanzas históricamente queda eso. Así es. No hay una estrategia de política pública con relación a la manera en que vamos a desarrollar el presupuesto año a año. Y si revisamos, por ejemplo, el presupuesto de este año, que tiene un incremento, por ejemplo, del 3%, a pesar de que vamos a estar 6% por debajo en ingresos, según el mismo presupuesto y según lo proyectado por todos los economistas de este país, no responde a la propia estrategia o el plan a 5 años que definió en su propuesta de gobierno el actual presidente de la República. No coincide, no se alinea. Y entonces ahí es donde tenemos estos problemas y por eso aparecen muchas veces las críticas. Y no les gusta que uno le diga esas cosas, pero ahí está, es la realidad. O sea, tú revisas inclusive ese plan de gobierno y tratas de alinearlo con lo que están proponiendo económicamente, y no pasa ahora solamente en este gobierno, en los gobiernos pasados igual. Esto es histórico. Entonces, no sé si es que de repente en el primer año te das cuenta que no se pueden hacer las cosas o de forma antojadiza se trata un tema social, político, de manera técnica, presupuestaria, y comienza entonces el Ministerio de Economía y Finanzas con el machete recortando por aquí, porque ellos son técnicos. Ellos tienen que ajustar ese presupuesto. Pero se olvida que tienen una propuesta política, ¿no?
Otra falencia y esa es reconocida prácticamente que por la unanimidad de la opinión pública y de los actores gubernamentales que tenemos, es la ausencia de planificación. Y eso es así desde que se eliminó el Ministerio de Planificación y Política Económica y se pretendió que el MEF, a través de distintas direcciones, asumiera ese rol. Pero resulta ser que no es lo mismo tener una dirección de planificación y política económica que tener un ministerio con voz y voto en el gabinete. Yo creo que en algún momento debería repensarse eso y volver a escindir y sacar del Ministerio de Economía y Finanzas el área de planificación y elevarlo a categoría de Ministerio de Planificación. Y tiene que haber, ahora que los diputados están ansiosos e inquietos tratando de reformar los nombres de las comisiones y creando corregimientos, etcétera, deberían estudiar a profundidad el crear una comisión de planificación. Eso sí se requiere para que estuviera alineada con las propuestas de política pública y de planificación de política pública y económica con el ojalá, Ministerio de Planificación y Política Económica. Ustedes hablando de gastos superfluos y no justificados, ustedes vieron que la Asamblea le dio 24,000 y pico dólares, casi 25, en plena pandemia a 3 ex colegas sin sustentar por qué se lo dio. Esto, de verdad que aquí pasan cosas que en otros países hubieran tumbado gente hace rato. O sea, le dieron plata a 3 diputados, ex diputados del PRD sin sustentar por qué. Sí, no hay nada. Es más, este espacio está vacío. Hay una entrega de ese dinero, pero nadie explica por qué razón se les dio. Y son 3 específicamente, ¿no? La misma cantidad cada uno, 24,600 y tantos dólares. Exacto. De nuestros impuestos y sin ninguna justificación ni explicación hasta ahora. Están sumando escándalos, pero que da miedo. Aquí nadie da explicaciones, nadie rinde cuentas. Están jugando con la paciencia ciudadana. Es mucha plata que votan a diario. Bueno, esta mañana también pude conversar con el nuevo encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Panamá. Dijo cosas interesantes. Sí, bueno, no sé, pues yo creo que aquí todos los que estamos sobre la mesa sabemos específicamente que la Embajada de Estados Unidos coordina efectivamente muchas acciones a nivel de seguridad. Nosotros como país tenemos un problema a la hora de sustentar condenas para poder salir de estas listas grises en donde nos han metido del Gafi y demás. El tema es que el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos se dijo que se va a crear una especie de fuerza de tarea. Y ya así se lo creó, mencionó. ¿no? No dijo que ya se creó. Sí, ya se creó esta fuerza de tarea para apoyar a buscar evidencia que acaben en delitos. O sea, entregar esa evidencia a los fiscales y de esa forma entonces sustentar los casos. Condenas. Esto para temas de lavado de dinero, yo le pregunté específicamente, y para casos de corrupción, él fue muy político en su respuesta, pero lógico, la corrupción y el lavado de dinero van de la mano porque uno depende del otro. No son mutuamente excluyentes, por el contrario, son mutuamente incluyentes. Ellos están ligados uno del otro. Y para prueba un botón, lo que se reveló ayer acerca de la historia del chavismo capitalista que se vive en Panamá y la presencia de organizaciones y sociedades anónimas que pudiesen representar más de 30,000 millones para ese chavismo capitalista bolivariano. Y que ahora estamos viendo, con la presencia de esa fuerza de tarea, quizás una herramienta adicional para los fiscales y el Ministerio Público que pueda echar mano y lograr condenas, porque aquí sí es cierto que se presentan casos, pero la verdad, muy pocas condenas conocemos. Y para muestra un botón, ayer, por ejemplo, el procurador hablaba acerca del caso de Brecht, el caso de FCC. Bueno, pues adivinen qué, ya se acabó el caso FCC, el caso de Brecht, lo que hemos escuchado hablar en España y las declaraciones que hay en España sobre las declaraciones de funcionarios que ligan a FCC con Odebrecht y con las coimas que se dieron en Panamá, eso va a quedar por fuera de la investigación porque ya se cierra en octubre específicamente. Y para colmo de males, aquella responsabilidad y aquella culpa que se echó Odebrecht en Panamá y que debía pagar una multa
por esa responsabilidad de haber coimeado a tanta gente. Resulta que Odebrecht lo que le está pidiendo al Ministerio Público es que se la deduzcan de las deudas que tiene el Estado con ellos. O sea, eso es poco serio. De esa forma, Odebrecht no puede estar pensando en que va a cambiar. Están jugando vivo en medio de las circunstancias. Ellos lucraron con este país. Ellos no lo acaban de pedir, ellos lo pidieron hace meses y no han formalizado ante el tribunal, ante el juez de cumplimiento, la petición. Pero ya al procurador le pidieron su opinión. ¿Y el procurador qué dijo? ¿Usted sí sabe eso? Yo no sé. O sea, no, eso hay que decirle que no, obvio. Entiendo que la figura, o sea, Odebrecht ha pagado 2 años de multa. Ajá. En contante y sonante, 2017, 2018. La multa correspondiente al 2019, entiendo que antes de que venciera, esas multas vence el plazo el 31 de diciembre de cada año. Antes de que venciera, hizo la solicitud porque el Estado le adeuda de obras entregadas y aceptadas por el Estado una suma similar, creo que incluso un poquito superior al equivalente de la multa. Y entonces hizo la solicitud de que se produjera la figura de la compensación. Esa es una figura jurídicamente válida. Lo que respondió el Ministerio Público fue que eso, como quiera que hacía parte de un acuerdo homologado, un acuerdo de pena homologado por un juez de cumplimiento, debería someterse por parte del Ministerio de Economía y Finanzas al juez de cumplimiento la aprobación de esa propuesta que ha hecho Odebrecht de compensar. Y eso entiendo que es el paso que falta. El Ministerio de Economía y Finanzas someta, si considera oportuno, porque al fin de cuentas es sacar plata de un bolsillo y meterlo en el otro, ¿no? Y por eso operaría la figura de la compensación. O sea, si Odebrecht paga de su flujo, igual el Ministerio de Economía y Finanzas le tiene que pagar los bienes que ya recibió. Lo descarado es que a estas alturas no deberían tener obras. Ese es el punto. Bueno, pero siguen teniendo y están en ejecución. Y le están dando adendas. Exacto, también. Es que eso es la gravedad. Es que mientras una empresa... Nosotros tenemos que pagar la multa a una empresa corrupta, Guido. Nosotros tenemos que pagar la multa a una empresa corrupta. Pero mientras una empresa sea contratista del Estado, y como no se reformó la ley de contrataciones públicas con la aspiración que tenía la sociedad civil, esa es una realidad. Entonces, hay figuras jurídicas que permiten eso. Entonces, y precisamente se llama la compensación. Entonces, puede parecer mal, puede parecer feo, pero ciertamente está amparado por la ley. Lo que tendría que hacer el Estado es agilizar eso, porque de lo contrario, entonces, pagarle a Odebrecht. Porque tampoco se puede decir que no le pague porque es una empresa corrupta, porque si hizo un trabajo y lo recibió de conformidad del Estado, pues tiene la obligación de pagar. Hasta ahí llega el compromiso, hay que pagarle. Y ese es el problema, o sea, cuando realizas la obra, independientemente si coimiaste o no, tienen que pagarte. Eso es lo legal. Pero, también independientemente de la petición que está sustentada en la ley, la reputación de Odebrecht, ¿dónde queda? Ellos no piensan en eso. O sea, ellos están supuestamente en una campaña tratando de cambiar la mala imagen que tienen. Y ahora pues vienen con este tipo de recursos en nuestro país. Paguen su deuda, bueno, el Estado les pagará en algún momento y después se cobrarán, pero no se ve bien hacer este tipo de cosas. La gente no entiende. Es legal, sí es cierto, es justificado en la ley, pero la gente no entiende eso. Cae mal. O sea, Odebrecht, piensen en su reputación. Si quieren seguir haciendo negocio, piensen en su reputación como empresa. Cumplan con el compromiso que adquirieron en este acuerdo para resarcir en parte la cantidad de plata que tuvieron que soltar para las obras que se hicieron en Panamá. No lo digo yo, ustedes lo confesaron en Panamá, en Estados Unidos, en muchos otros países, en Brasil, donde se realizaron este tipo de acuerdos. Esto no es un eufemismo, esto es una realidad. Así pasó, ustedes coimearon, ustedes dijeron que son culpables, ustedes tienen que pagar, ese es el punto, Flor, ¿no te parece? Que paguen. Me parece. Que dice paguen. Alex, nos está haciendo ojitos aquí que hay que irnos a cambio. Vamos, Alex, a la pausa. Esto es Cuarto Poder, continuamos Flor, continuamos Guido, aquí analizando la realidad del país. Flor, y tenemos un invitado, Flor. Tenemos un invitado especial, el abogado Carlos Ernesto González. Bienvenido, Carlos Ernesto. Carlos Ernesto, te escuchamos. Estás allí con nosotros. Buenos días. Me parece que no nos escucha Carlos Ernesto González Ramírez. No nos escucha. Hablemos por mientras de algo.
hasta que lo consigamos. El señor Stuart Tuttle, el encargado de negocios de Estados Unidos, también dijo otra cosa interesante. Dijo que le aconsejó a Panamá abrir los ojos cuando negocia con empresas chinas porque tienen fama de establecer condiciones de financiamiento opacas y que Panamá tiene mejores socios, como por ejemplo Estados Unidos. Obvio. La pregunta ahí clave es ¿qué va a hacer Panamá, que tiene el contrato del Cuarto Puente, entre otros? Sí, yo creo que la pelota está del lado de Panamá y entender también esta relación con China, que viene, claro, del gobierno pasado, en donde inclusive llegamos a, de manera sorpresiva, romper relaciones diplomáticas con Taiwán e involucrarnos directamente con China. Y hago aquí un pequeño paréntesis, porque todos nuestros países alrededor tienen relaciones con China, pero no todos rompieron relaciones con Taiwán, mantienen una especie de dualidad, una oficina de negocios con Taiwán. Carlos Ernesto está con nosotros y ahora sí nos escucha. Carlos Ernesto, buenos días. Sí, los escuchaba siempre. Cuéntanos, ¿cómo amaneces? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Muy contento de estar aquí. Carlos Ernesto, ¿viste las declaraciones del encargado de negocios de Estados Unidos en Panamá? Él explicó que se creó una fuerza de tarea con especialistas de ambos países para recabar evidencias de lavado que permitan lograr condenas. ¿No nos debería dar pena que otro país tenga que venir aquí a poner orden? A poner orden. Tío, yo creo que es evidente que tenemos una situación de descalabro institucional, ¿no? Las instituciones no están funcionando como deberían funcionar y es por el diseño orgánico del Estado, que está muy mal. Y obviamente hay otras cosas adicionales, por ejemplo, en los procedimientos, esa mezcla que todavía tenemos en mixto y SPA, en los procedimientos civiles tenemos unos procedimientos completamente anacrónicos. Es decir, la justicia tiene 1000 problemas y encima está sujeta a los vaivenes del poder, porque como vimos ayer, quien controla el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia es el Ejecutivo. Entonces, el que paga la fiesta, ¿no?, pone la música. Y ese es parte del problema del diseño que tenemos. Entonces, y también creo que hay un problema de capacidades, por supuesto, y en eso yo creo que los Estados Unidos pueden ayudar. Y por otro lado, él dijo que Panamá tiene que tener los ojos abiertos cuando negocia con las empresas chinas, porque las empresas chinas tienen condiciones de financiamiento opacas, que rinden cuentas a un régimen autoritario y que Panamá tiene mejores socios como ellos. ¿Cuál es tu opinión de eso? Bueno, yo creo que las cosas tienen que ser específicas en estos temas, no de carácter general. Lo que sí es cierto es que las normativas que, digamos, organizan la economía mundial prevén la situación que se da cuando tú tienes negocios con una empresa estatal. Y el problema con las empresas chinas, algunas de ellas, es que son propiedad del Estado chino. Uh-huh. Entonces, al ser propiedad del Estado chino, las condiciones de mercado que se le aplican a esa empresa no son exactamente iguales a las condiciones de mercado que se le aplican a las empresas que tienen que competir en el mercado, ¿no? Entonces, sí, nosotros probablemente deberíamos de tener unas normas aplicables a casos como esos, y que permitan garantizar los intereses del gobierno. Lo que no podemos hacer es generalizar y decir que porque son chinas ya de salida no podemos contratar con ellas, o porque son propiedad del Estado chino tampoco podemos contratar con ellas. Yo creo que eso hay que manejarlo un poco más técnicamente y más específicamente. Buenos días, Carlos Ernesto, gusto de saludarte. En relación con eso, yo recuerdo la gran algarabía que se formó por parte de los sectores conservadores de Estados Unidos cuando Panamá privatizó en el gobierno del presidente Pérez Valladares los puertos, porque había empresas americanas compitiendo, pero la que quedó adjudicataria de los puertos de Balboa y Cristóbal, los dos principales puertos a las salidas del canal, fue la empresa Hutchinson Whampoa de Hong Kong, que si bien tiene un régimen especial, no deja de ser parte de China. Sin embargo,
en los Estados Unidos, la empresa Hutchison Whampoa maneja también puertos importantes de Estados Unidos. Entonces, a mí me parece que en los Estados Unidos a veces hay un doble estándar. Ellos, por ejemplo, ahora andan coqueteándole mucho a Taiwán, pero ellos fueron los primeros, quizás, en romper relaciones con Taiwán y establecerlas con China. Si bien tienen una oficina de asuntos americanos en Taiwán y hay lo mismo de Taiwán en Estados Unidos, no hay relaciones diplomáticas formales con la isla de Formosa. Entonces, sí. No sé, quisiera tu opinión sobre eso. Yo creo que ese ejemplo, Guido, es excelente, porque ese es precisamente a lo que me refería. Hutchison Whampoa es una empresa que cotiza en bolsa y que está compitiendo en términos de igualdad en una economía de mercado. Es de origen chino, cierto, pero no es propiedad del Estado chino. Son condiciones diferentes. Entonces, esto no es nada nuevo. En el mundo eso ya se ha estudiado, hay mecanismos para hacerle frente, y lo que nosotros simplemente estamos, como en muchas otras cosas más, es muy atrasados. Y entonces somos susceptibles de no entender muy bien qué es lo que nos están hablando, ¿no? Entonces, yo por eso digo, hay que ser específico y hay que tener, nosotros como panameños deberíamos tener algunas normas que regulen ese tipo de relación, porque no son iguales, evidentemente, pero no generalizar, no decir que todas las empresas chinas son iguales o que todas las empresas, porque son chinas, no pueden contratar en Panamá. El tema de la relación con Taiwán es realmente, digamos, tener una relación comercial yo creo que no es ningún problema, y de hecho la tenemos. Pero no puedes tener relación con ambos, eso es imposible. Simplemente China continental no lo acepta y no es viable tener ambas relaciones. Carlos Ernesto, hay otro tema importante, y es que en Colombia la Corte le ordenó al gobierno garantizar la protesta pacífica y pedir perdón por los abusos policiales. ¿Cómo ves esto en referencia a todo lo que hemos visto aquí de la Corte y de la policía? Este es tu tema. Bueno, en Panamá tenemos una larga tradición que viene ya desde la dictadura de fallos de la Corte que son contrarios a los derechos humanos. O sea, pongo varios ejemplos. Recientemente hubo un fallo en donde la Corte dijo que los fueros creados por el Código Electoral no violan la Constitución. Según la Corte, los fueros están prohibidos dependiendo de la clase en la que tú estés. Es decir, si todos somos blancos, a todos nos tratan igual. Si todos somos negros, a todos nos tratan igual. Pero nos pueden diferenciar por el tipo de ciudadanos que somos. Es decir, cuando la Constitución dice que no habrá fueros y privilegios, lo dice dentro de una clase de ciudadanos. Uh-huh. Esos fallos de la Corte vienen desde la dictadura y han sido consistentes. O sea, que la ley no es igual para todos, es igual para los que son verdes, es igual para los que son verdes oscuros, pero entre verdes y oscuros y verdes claros puede discriminar. Igual pasa con las detenciones arbitrarias de la policía en la calle, que te detienen para pedirte cédula porque te da la gana a un policía. Eso en un país civilizado no puede suceder. Es algo inaudito realmente. Tiene que haber una justa causa y tiene que haber unos procedimientos y tiene que haber una serie de cosas. Pues la Corte ha sacado fallos diciendo que la policía te puede parar, es decir, que tu derecho al libre tránsito, que está en el artículo 27 de la Constitución, vale hasta que un policía decide que no vale. O sea, tenemos una serie de precedentes judiciales que continúan, en donde la Corte no se convierte en un defensor del ciudadano ni un defensor de los más débiles, más bien se convierte en un defensor del poder. Entonces, lo que pasa en Colombia con este fallo, que es de una Corte Constitucional, aquí yo veo muy difícil que pueda suceder, más todavía cuando tenemos un sistema en donde quien controla los fondos de la Corte es el Poder Ejecutivo. Ahora, es la criminalización de la pobreza lo que usted está planteando, porque
Aquí realmente dependiendo, como muy bien lo dices, de la clase social, del barrio donde te encuentres, te criminalizan. Es decir, todos los que viven en el barrio A o en el barrio B son criminales y la policía lo da por hecho. La policía se para, por ejemplo, en las esquinas de las aceras en estos barrios populares y le pide cédula a todo el que pasa. Y el que no quiere darle la cédula a las 5, se lo lleva preso. O sea, no importa lo que digas, quedas entonces en una estación de policía por 24 horas, por 48 horas y a veces lo hacen los viernes. ¿Y qué ocurre con este pobre panameño que queda enchirolado hasta el lunes? Porque nadie lo saca. Oiga, solamente porque me caíste mal, la cara no me gustó, tú pareces maleante, así te dicen. Exacto. Atenógenes. Yo voy a contar algo que no he contado públicamente antes. Pero a mí me sucedió un episodio con 2 policías que me detuvieron en medio de la pandemia por sacar mi perro. O sea, mi perra estaba enferma, tenía diarrea, y la saqué corriendo al parque enfrente de mi casa. Y habían 2 policías allí y me detienen. Entonces yo les explico lo que está sucediendo y los señores se pusieron agresivos. Me detuvieron, llamaron a una patrulla, llegó creo que era un capitán. Y entonces el capitán llega y me dice algo que me pareció inaudito. Me dice, ¿usted sabe cuál es el primer deber de un ciudadano? Yo me quedo así, ¿deber de un ciudadano? Dice, sí, enseñar su cédula. Imagínese. Aquí nosotros somos súbditos de la policía y esa es la mentalidad. Entonces yo le dije, mire, yo no tengo la cédula porque salí corriendo con la perra porque tiene diarrea, no tengo nada, no tengo ningún documento conmigo. Bueno, pídalo. Le digo, no tengo teléfono, no tengo nada, le estoy diciendo. Dice, bueno, lo vamos a tener que llevar al cuartel. Digo, bueno, vamos, yo resuelvo esto después. Y yo estaba con la perra, por supuesto. Entonces me dice, pero van a tener que ir caminando porque no puedo meter el perro del carro. Digo, bueno, vamos caminando. ¿Y cuántos kilómetros eran? Como 5. No, lo que fuera. A mí realmente eso no me preocupaba, pero me dice, él estaba como tratando de amedrentarme. Me dice, bueno, ¿y usted qué hace? Digo, bueno, yo soy socio de Morgan & Morgan. Oiga, usted no puede creer la reacción. ¿Cambiaron de actitud? No. Sí, totalmente, me pidieron excusa. ¿De verdad? Qué barbaridad. Eso es Panamá. Entonces, es un sistema para los privilegiados, un sistema donde la ley no es igual para todos. Es un sistema que no es un sistema democrático ni una república. Es un sistema autoritario que hemos permitido que se vaya creciendo y creciendo dentro de algo que queríamos que era una democracia. Y en donde la inteligencia falla, por cierto. Porque la inteligencia policial debiese estar casualmente orientada a identificar en estos barrios populares dónde están los delincuentes. Pero no generalizan, porque les conviene generalizar. No funciona. En ningún país del mundo funciona ese tipo de actuación. Y aquí menos. Los resultados de la policía son muy malas. Aquí tenemos una inversión enorme con unos resultados muy pobres. Entonces, y es por ese tipo de aquí tú tiro la red a ver qué cae. Eso no funciona. Y además incordia al ciudadano y entonces acaba la policía actuando como si fuera un ejército de ocupación dentro de la sociedad. Lo más triste, Atenógenes, es que esa inteligencia policial que tú anotas, a pesar de que se tienen las herramientas y que nos han costado cientos de millones de dólares a lo largo de estos últimos 30 años, no se ponen en práctica, y esos policías que andan incordiando a los ciudadanos en todas las esferas sociales, pero particularmente en los barrios populares, son vecinos de esos ciudadanos que son incordiados, porque los policías viven, muchos de ellos, en esos barrios populares. La tropa, el policía de a pie, no me refiero al entorchado, al que tiene laureles en la gorra o en el kepis, sino el policía de a pie, desde raso hasta sargento, viven en esos barrios. Entonces es una tristeza que la policía, que debe ser primero que todo un cuerpo civil, por más uniformado que esté, que debe estar al mando
del jefe civil de cada lugar, es decir, del alcalde de cada distrito, se haya convertido en un ente prácticamente beligerante. Y eso lo hemos permitido a ciencia y paciencia todo el resto de los ciudadanos. Mira, más allá de los abusos policiales, a mí me preocupa que siempre en un cuerpo colegiado, se van a dar abusos. El problema es cuando no se corrigen y cuando se anuncian investigaciones no hay consecuencias. Y esto pasa en la policía. Pero, Carlos Ernesto, queríamos hablar también de la Corte inactiva. A 6 meses sigue sin tomar decisión de los recursos de la ilegalidad de los toques de queda y la cuarentena. Bueno, es que, a ver, es parecido a lo que dije antes de la detención por un policía, que es decir, tu derecho fundamental de libre tránsito dura hasta que un policía decide que dure. Uh-huh. En el caso hay una serie de derechos fundamentales que han sido suspendidos por decreto, exclusivamente por el Ejecutivo. Y yo sospecho que la Corte va a decir que a pesar de que no hay ninguna norma que permita eso, sobre la base de la norma constitucional que establece que la salud es un bien público que hay que proteger, van a decir que el Ejecutivo puede suspender sus garantías por decreto. Y lo cierto es que se puede hacer lo mismo cumpliendo con la Constitución, ¿no? O sea, no, el hecho de que tú protejas la salud no significa que para hacerlo, la única forma de hacerlo es pasando por encima de las normas constitucionales. Pero yo sospecho que la demora de la Corte va a ser porque van a fallar a favor del Ejecutivo, legalizando, constitucionalizando algo que realmente... Eso crea un precedente negativo. Es grave para cualquier situación futura. O no dicen nada, simplemente rechazan todo sobre la base de que no fueron presentados como también de paso. Lo que me preocupa es que la gente, la mayoría, se han ilustrado, se han educado o no, desconoce esas responsabilidades, o mejor dicho, esos derechos ciudadanos, Carlos Ernesto. La gente, en su mayoría, quizás lo da por hecho ya, bueno, pues ok, no me permiten salir. Ok, pues es que hay una pandemia. Y la gente quizás no termina de poder de entender que le están violando sus derechos. Que te están violando los derechos. Mira, exacto. Esta mañana, Tenógenes, hablabas con alguien del MINSA y te decía que, desde el 28, desde el lunes, en teoría se puede ir a las playas. Claro, eso lo dijo el Ejecutivo. Claro, y ahora va a cambiar la vuelta. Que no se sabe todavía. Yo quisiera entender el sustento de estas decisiones, porque es que al final te están dando directrices de vida y te están violando garantías fundamentales sin dar ninguna explicación. Las playas son abiertas, no hay aglomeraciones, hay millones de playas, a diferencia de parques, por ejemplo. Son espacios públicos abiertos y te dicen, no, ya no puedes ir, pero ¿cuál es el sustento? Sí, exactamente. Bueno, si no van los paseos, no sé, o sea, hay cosas como muy puntuales, pero no permitir, y por no permitir es el problema, y muchas personas no están viendo eso. Pero es que precisamente por eso la Constitución prevé el control del legislativo por el del Ejecutivo por el legislativo. Uh-huh. Es decir, cada 10 días tienen que ir allá a explicar las medidas que están tomando y por qué las están tomando. No quieren pasar por la asamblea porque eso es una torcedera de brazos. Nada, no se explica nada. Eso es y una torcedera. La mayoría de las medidas adoptadas no tienen nada que ver con el problema de salud, sino con una mentalidad de control autoritaria. Uh-huh. Exactamente. Porque lo que pretenden es darle herramientas a la policía para hacer cumplir normas sanitarias, más allá de las normas sanitarias, como lo de los sexos, como lo de los domingos y otras cosas más. Y es curioso porque los países que han tenido más contagios son los países que han sido más autoritarios en el manejo de la pandemia, como es el caso de Perú, Colombia y Panamá, y en su momento Ecuador también. Y ni hablar de Venezuela y Nicaragua, que no sabemos, ¿no? Sí. Y ahora está Argentina también en ese camino. Los que han manejado la pandemia un poco menos autoritariamente, nos damos cuenta que tienen mejores resultados.
Aquí nos hemos salvado muchísimo por la calidad de los médicos intensivistas que han mantenido una letalidad baja. Sin embargo, la mortalidad es alta y subiendo. En comparación, por ejemplo, con Suecia, en donde no hubo medidas y los resultados de Panamá ya en términos de contagio han pasado en números absolutos a Suecia. O sea, y eso, aunque estamos mejor en el tema de la mortalidad, un poco mejor, no mucho. Eso demuestra mucho, ¿no? Que es un poco la mentalidad que tenemos. Y eso es un fallo grave de la educación, de que no hemos podido entender el valor de las garantías fundamentales de los derechos humanos, de los derechos políticos y civiles que tenemos los panameños. Allá iba Carlos Ernesto, asociando lo que acabas de decir con la inquietud de Atenógenes y la pregunta que te hizo el policía. Nosotros, cuando estábamos en la Defensoría del Pueblo con Juan Antonio Tejada, elaboramos una campaña en donde el eslogan era: el deber de un buen ciudadano es conocer sus derechos para así poder defenderlos. Claro. Y en eso falta mucho: educación ciudadana, educación en derechos humanos, educación, porque el mejor defensor de los derechos es el ciudadano que los conoce. Eso es así en todas partes del mundo. Es correcto. Y es un tema que en algunos países constituye una realidad que todos los operadores políticos lo tienen muy presente. Fíjense, en Costa Rica, por ejemplo, no se declaró toque de queda porque no existe norma en la Constitución y en la ley de Costa Rica que permita declarar el toque de queda. Y esas fueron las razones que dio el Ejecutivo. En Panamá tampoco existe norma, ninguna norma que hable de toque de queda. No. Excepto los decretos emitidos por el Ejecutivo. Es más, creo que esta es la suspensión de garantías, porque hay que llamarla como es, más grande y más prolongada desde la época militar. Esa es la realidad. Incluso en la época militar cuidaban la forma. Sí, exacto. Aquí no cuidaron la forma. Yo creo que ese es el punto. Aquí sí es importante la forma. Aquí es muy importante la forma. Muy, muy importante la forma. Y muy poca gente hablando de este tema. Pero muchas gracias, Carlos Ernesto, por darnos la oportunidad de conversar sobre eso, inyectarle esa dosis de ciudadanía a la gente. La gente tiene que aprender a poder tener control de sus derechos ciudadanos y exigírselo también a las autoridades. ¿Por qué no? Con respeto, eso sí. No le falte el respeto, porque ahí entonces sí viene la violencia. Normalmente viene la violencia. Y hay mucha gente que puede dar testimonio de eso. Gracias, Carlos Ernesto, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Una pausa, ya regresamos. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Y por cierto, ayer hubo quejas de parte de algunos periodistas sobre el nuevo código de vestimenta para ir a la presidencia. ¿Sabe usted eso, Flor? No se puede ir de cualquier forma a la presidencia. Ya no puedes ir en zapatillas. No se puede ir en zapatilla. La falda dice que tiene que estar abajo de la rodilla. Andan con una cinta métrica por donde viene la falda. A mí me parece que lo que deberían haber hecho es un nuevo código de ética, o hacer cumplir un código de ética, no un código de vestimenta. Pero esas son las cosas que no tienen coherencia. Porque está bien, están preocupados por la imagen. Pero espérense. La fiebre no está en la sábana. Vayan al fondo del problema. ¿Quién implementa esto? Porque eso parece como una decisión al margen de todo lo demás que hemos estado hablando. Claro que es importante un código de vestuario para entrar a un órgano del Estado, pero ¿qué va primero? ¿Qué va primero, Guido? ¿Usted qué piensa de eso? Porque no sé realmente si estoy siendo muy exagerado en esta posición mía, ¿no? Pero Guido, antes de eso yo quiero saber si a Sesh lo van a hacer ir en pantalones largos o en corbata, porque la verdad es que o simplemente vamos a aplicar selectivamente las leyes, como ya es costumbre en todo. Exactamente. Eso me parece algo exótico, establecer ese tipo de código de vestimenta, más allá del que ya existe en determinadas instituciones públicas. La presidencia de la República es la casa de todos, ¿no? Debería serlo, por lo menos. Y ponte ahí que va a llegar un campesino en una visita y va a llegar encutarrado, en jeans. ¿Cómo le van a aplicar el código que pretenden aplicar?
Entonces, hay cierta incongruencia entre tener el taburete famoso y este código que pretende aplicarse. Aparte de que me parece un tanto, digámoslo así, mojigato el tema de la falda debajo de la rodilla. O sea, eso está bien para un colegio de monjas católicas, con todo respeto por las monjas católicas, pero para entrar a la presidencia de la República basta con que haya una vestimenta que tenga decoro. No tiene que haber más allá de eso en un sistema democrático. Entonces, imagínate en un país caliente como Panamá, tropical, en donde hay unos niveles de humedad en determinados meses del año, y la gente pues tiene que entogarse para ir a visitar la presidencia. O sea, es un contrasentido desde todo punto de vista. Pero yo creo que lo más importante sería aplicar es un código de ética. Exacto. Sí, El exacto. que ya existe de los funcionarios públicos, aplicarlo y aplicarlo con rigor. Yo creo que están distrayendo la atención de las cosas realmente importantes. Otra vez más. Sí, por eso te digo, es ver la fiebre en la sábana, ¿no? Es que hay que ver de qué forma llegan vestidos los periodistas, sobre todo. Vigílame esos periodistas que no vengan de cualquier forma como mamarracho aquí a la presidencia. No. Sí, está bien, sí, pero ¿qué pasa arriba? O sea, hay un orden de prioridades. El ejemplo que está dando la propia presidencia, el ejemplo que está dando la sociedad política en este momento. Algo similar pasa en la Asamblea. Y hace varios años ya comenzó esto acerca del código de vestuario para ir a la Asamblea. Por ejemplo, en el Pleno no se puede entrar de cualquier forma. Y está bien que haya un código de vestuario, pero eso es parte de un código de ética que involucra no solamente a los que visitan a la Asamblea, sino también a los propios diputados. Ellos deben dar el ejemplo en este tipo de actuaciones. Y me dicen entonces, sí, pero lo que pasa es que los diputados siempre tienen saco en el Pleno. ¿Y eso de qué sirve? ¿De qué sirve cuando no se están deteniendo a pensar en la reputación del órgano del Estado? Ese es el punto. Por eso es importante un código de ética. Un código de ética no puede quedar en el vacío, porque al quedar en el vacío aparecen entonces estas restricciones que de verdad no tienen ningún sentido de lógica, dada la crítica que existe al propio sistema, Flor. Así es. Oye, Catenógenes, y viste que los hijos de Eudosio Pani Pérez, que en paz descanse, y que hasta ayer seguía apareciendo en varias planillas del Ministerio de la Presidencia, presentaron una querella contra un medio digital que dio cuenta de esa aparición en la planilla. Y otra vez vuelve a ser el mensajero, el señalado, en vez de señalar o de quejarse ante quien tiene la responsabilidad de que eso haya aparecido en la planilla. Exacto, o sea, el tiro se dirige específicamente al que hace la observación del ente responsable de velar porque eso esté en orden, y se refieren específicamente a un mes que fue el que motivó la publicación. Pero ¿qué resulta? Antes de ese mes las planillas ya estaban publicadas y contenían el nombre del señor. O sea, que denuncian a la presidencia pues por no tener actualizado. Exacto, en todo caso, hacia allá debe estar la denuncia, porque es la presidencia la que irrespetó en todo caso al señor fallecido, sin menoscabo de determinar si realmente se cobró o no se cobró esa plata, porque eso es lo que subyace en el fondo de la discusión. Pero ok, si hay un irrespeto a la figura, es al funcionario responsable o a la entidad responsable de actualizar esas planillas y sacar a las personas que han fallecido para evitar estos malos ratos, ¿no? Antes de irnos, por favor comentemos el discurso del presidente en la ONU. Qué discurso más lindo, pero me quedaron 83 dudas. Sí, sobre todo, bueno, además de que se trató de una sesión poco ortodoxa, ojalá que de repente las Naciones Unidas se detengan a analizar lo que ocurrió. Si pudieron reunirse, pudieron ahorrar los gastos que históricamente pagamos todos los países para que los presidentes vayan ante la sede de las Naciones Unidas. Creo que, y espero que a partir de la sesión de ayer, las Naciones Unidas, como todo, piense también en la plata de los pueblos y en la plata de los estados. Y este sí es un mensaje directo. Esa sesión anual de las Naciones Unidas cuesta mucha plata que hace falta en cada una de estas naciones. Y las delegaciones que más cuestan, por cierto, son las de los países más pobres. Esas son las que usted revise la delegación de Venezuela, por ejemplo. La cantidad de gente que lleva a las Naciones Unidas. Las delegaciones de los países africanos, la cantidad de... Allá va todo el mundo. Entonces,
Las Naciones Unidas quieren entrar ahora en un proceso de reflexión en cuanto al control de gastos. Pero un mucho proceso más que allá. también nosotros nos debemos involucrar. Oye, qué bonito sería que ahorraran esa plata, pero más bonito sería que lo invirtieran en lo que tendrían que invertirlo. Claro, por eso es que el mensaje... el tema no es ahorrárselo allá, sino gastárselo acá. Por eso es que el mensaje Y del más- presidente Cortizo va y en más esa bo- línea. Y más bonito aún que todos los presidentes pusieran en práctica en sus países lo que dicen en los discursos. Sí. Porque yo estoy totalmente de acuerdo con el presidente Cortizo en que ha llegado el tiempo de la solidaridad gracias a la pandemia. Y hay que ser solidarios. Ellos, empezando por ellos. Hay que ponerlo en práctica. No, Exactamente. claro, él dijo ayer que el mundo post-pandemia va a seguir con los mismos problemas de ahora, pero agravados, y que será mejor en la medida que sentemos las bases para generar transformaciones estructurales profundas. Yo quiero saber qué bases para generar transformaciones estructurales profundas ha sentado su gobierno. Ujú. También él dijo ¿O cuál es? que los líderes del mundo tenían que reconocer los errores cometidos durante la pandemia. ¿Cuál es el primer error cometido por ellos que van a aceptar? Exactamente. La división y la necesidad de un soporte tecnológico. Esto va orientado a lo que hemos descubierto en Panamá. El 70% de los estudiantes no tiene una computadora, Flor. No tiene una computadora para poder conectarse y recibir las clases virtuales. Claro, llegó la pandemia y vimos esa realidad frente a frente. Y no es por recibir las clases, porque gracias a la participación de las emisoras de radio y la televisión se consigue la cobertura. Sí, pero ¿cómo se consigue la interacción y el intercambio? A través de celular en este momento y no a través de una computadora. ¿Cómo hacen los estudiantes para presentar su trabajo? A través de un celular. Es difícil, a usted le ha pasado tratar de montar un texto en un celular. Es difícil. Así es. Por más millennial que sea, es difícil a la hora de presentar un trabajo complejo. Y estos estudiantes no tienen computadora. Entonces esas realidades para Panamá nos cae. Y espero que la pandemia nos deje por lo menos ese acercamiento y poder cerrar esa brecha que ahora se ha hecho más grande producto del COVID. Para no hablar atenógenes, para no hablar de las áreas de difícil acceso en donde no hay ni electricidad ni internet. Y esos niños están simplemente sin educación en estos momentos. Así es. Se nos ha acabado el tiempo, chicos. Gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Flor, Guido, será hasta mañana. Se nos fue el tiempo. Nos vemos mañana. Ya viene el Hasta brunch. luego. Hasta mañana. Esto fue